La naturaleza acá nomás. Un podcast de Red Naturalia. La biodiversidad en el lugar donde vivimos. ¿Qué es lo primero que haces cuando ves un insecto en tu casa, en tu patio o en el balcón? Raid, etiqueta roja, las mata bien muertas. Yo cada vez que prendo la radio o veo la tele, veo propagandas de venenos, digamos. Es como que las personas, sobre todo en las ciudades, estamos con una actitud muy negativa con respecto a lo vivo, digamos, en general, ¿no? Excepto que sea nuestra mascota o el árbol que tenemos y que nos da sombra. En general, cualquier bicho que aparece, no lo conocemos, nos da temor y le echamos veneno, ¿no es cierto? En las ciudades yo creo que eso es un poco exagerado, no lo pensás, no te fijás, y muchísimos de los insectos que conviven con nosotros en las ciudades son insectos benéficos, ¿no? Son insectos polinizadores, insectos que controlan poblaciones de otros insectos. Entonces todos tienen ahí alguna función que son útiles a la humanidad, ¿sí? Y aún aquellos que no la tienen todo el derecho del mundo de hacer la suya, de llevar su vida adelante y tratar de tolerarnos a nosotros. Mi nombre es Carlos Molineri, soy biólogo, trabajo con insectos, principalmente acuáticos, pero también un poco con abejitas sin aguijón. Trabajo en el CONICET y en la Universidad Nacional de Tucumán. Los seres humanos, con nuestros hábitos, generamos un ambiente hostil para muchas especies. Es por eso que muy pocos animales y vegetación nativa conviven con nosotros en los grandes centros urbanos. Esto, por un lado, hace que tengamos cada vez menos estímulos y vivencias provenientes de la naturaleza en nuestro día a día. Y, por otro lado, representa un problema ambiental. Lo que es la agricultura causa en el paisaje una gran ruptura y crea como islas de hábitat bueno, que son bosquecitos en lugares inaccesibles para las máquinas, por ejemplo, que los insectos ahí se desarrollan a su ancha, ¿no? Los insectos y demás fauna, ¿no? Aves, mamíferos, etcétera, etcétera, y plantas de distintos tipos. Las ciudades a veces están en medio de ese paisaje tan complejo y forman como barreras que son impasables por insectos. Algunos tienen un gran poder de vuelo, otros no. Y si nosotros en nuestro jardincito, en algún balcón, le proveemos como pequeños hábitats, que son como islitas o oasis, en donde ellos puedan hacer un pequeño descanso y seguir, ¿no? O incluso reproducirse y hacer sus ciclos de vida ahí, ya estamos haciendo mucho por la biodiversidad. La ciudad es, creo, uno de los lugares donde más podemos hacer por la biodiversidad, porque tenemos bastante baja, entonces solo queda subir, ¿no? Estamos en el tope del mínimo en biodiversidad. Raid los atrapa en pleno vuelo y los derriba en un instante. Hermano, qué bien suena. ¡Sonamos! Raid etiqueta azul. Cada día mata mejor. Es difícil salirse de esto de ahí veo un bicho, le echo veneno. Es muy difícil, es algo que aprendemos desde chicos. El temor a la cucaracha, el temor a la avispa, a la hormiga. Sin embargo, hay un mundo de insectos que van mucho más allá de estos grupos con los que normalmente nos codeamos, que merecen la pena darle una mirada, ver qué hacen, qué comen, cómo viven, cómo son. Tienen anatomías, colores, comportamientos, ciclos de vida súper interesantes y llamativos, de que creo que podemos aprender mucho sobre nosotros mismos también, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que las ciudades sean más amigables para la biodiversidad? ¿Qué podemos hacer para contrarrestar la pérdida y disminución de especies? ¿Podemos hacer algo? Si tenemos un pequeño jardincito, un espacio grande o pequeño, está bueno dejar un sector que crezca la vegetación espontánea, digamos. Todas las semillitas que trae el viento o que los pájaros dejan con sus deposiciones hacen que crezca vegetación espontánea, se llama, que son plantas que crecen cuando uno no corta el pasto ni limpia. Un pequeño sector, un 10%, un 5% de
del terrenito que tengamos, dejarlo con vegetación espontánea en una esquina, eso ayuda muchísimo a que empiece a aparecer una biodiversidad bien compleja e interesante, ¿no? Siempre un tronquito podrido va a tener algunos escarabajos, cerambícidos que van a estar minando en la madera, va a tener algún opilión abajo en la humedad, las florcitas o los frutos van a traer polinizadores, frugívoros, etcétera, ¿no? Entonces es interesante si uno tiene un terrenito, eso, o una fuente de agua, un estanque para los insectos acuáticos como las libélulas, por ejemplo, alguna rana también. Si uno tiene menos espacio en un balcón, se pueden hacer pequeñas intervenciones que en internet aparecen como hoteles de insectos o hoteles para abejas, que son cajitas con pequeños lugares donde pueden resguardarse abejas solitarias, por ejemplo, y criar ahí, o escarabajitos, bueno, de un montón de bichos, ¿no? Esas son algunas de las ideas. En ese mundo de insectos nativos que no conocemos y nos ayudan a conservar un ambiente equilibrado, están las meliponas. ¿Las qué? Las meliponas. Es muy probable que nunca hayas oído hablar de ellas y que su nombre te parezca extraño. Sin embargo, son bien de acá. Las meliponas son abejas nativas que están en todos los trópicos del mundo, pero en Sudamérica está la mayor parte de las especies. Son abejas que tienen la particularidad de tener un aguijón reducido que no pueden usar para inyectar veneno como en general las abejas hacen, ¿no? Entonces no pican. Les dicen abejas sin aguijón y son las abejas que estuvieron siempre en América, digamos, antes de que traigan la abeja común con la colonización. Los jesuitas fueron uno de los primeros en traerla. Antes de que venga la abeja esta doméstica que es originaria de Europa y de África, estaban las abejas sin aguijón desarrollando toda la labor de polinización en Sudamérica. Muchos grupos indígenas las criaban, eso se llama meliponicultura, en contraposición a la apicultura, digamos, y eso se puede desarrollar en las ciudades. Hay abejas que están conviviendo con nosotros en las ciudades, sobre todo en el norte, que es más caliente, pero también en ciudades como Buenos Aires hay abejas nativas que no pican. Las meliponas andan alrededor nuestro y podemos cuidarlas. En los arbolitos hacen sus nidos y hacen una pequeña entradita de cera que sirve para reconocer a la especie. Esas colmenas naturales todos los años largan muchos enjambres de reproducción, largan reinas vírgenes para que formen nuevas colonias. Y esos enjambres pueden ser, le podemos ofrecer a esos enjambres una casa apropiada para que se desarrollen en nuestro balcón, en nuestro jardín. ¿Por qué cuidar a las meliponas? ¿Para qué? También por beneficio propio. Eso, además de favorecer la permanencia de esa especie en la ciudad, porque le estamos ofreciendo un lugar en donde vivir, en donde habitar, sirve para nosotros, pues podemos sacarle miel, propóleos y cera, que son todos de uso medicinal, muy buenos para combatir, depende de la especie, se las usa para distintas cosas, esas mieles, propóleos y ceras. Y bueno, en internet, sobre todo de grupos de Brasil, que está muy desarrollada la meliponicultura, y en Colombia se encuentra mucha información al respecto. De todos modos, en las distintas provincias hay gente que se dedica a la meliponicultura, hay grupos que pueden ayudar, digamos, a encarar un proyecto así. Si las meliponas producen miel, ¿por qué no solemos verla a la venta en los supermercados o en las dietéticas? La miel de meliponas es una miel muy cara, realmente, porque producen poca cantidad de miel al año. Una colonia de la especie más común, que es la yateí, que está en Buenos Aires, hay gente que la está criando en Buenos Aires, está en todo el país, desde Buenos Aires hacia el norte, produce 1 kilo de miel al año. Comparado con 40 a 60 kilos que te produce una abeja doméstica al año, es muy poco. Entonces son mieles bastante caras, que no están en el mercado, es difícil conseguirlas. Más bien uno tiene que criarlas en casa para consumir esa miel. La venden, sí, pero un frasquito de 30 mililitros cuesta entre 2.000 y 3.000 pesos. ¿La miel de meliponas es como la miel de abeja doméstica que conocemos y consumimos habitualmente?
Es muy diferente. La miel de melipona es una miel mucho más líquida porque tiene más contenido de agua. Y por lo tanto también se fermenta más fácilmente. La miel de abeja doméstica no se fermenta. La miel de melipona la tenés que guardar en heladera para conservarla, porque se fermenta rápido. O bien la haces secar, digamos, ¿no? Para que te dure un poquito más. Le quitas un poco el contenido de agua. Y tiene sabores muy diferentes. Como en la abeja doméstica, depende de la floración, la época del año, vos vas a tener mieles claras, mieles oscuras, con olores más florales o más de monte. Las mieles de melipona son muy diferentes. En el planeta hay unas 20.000 especies de abejas. Más allá de eso, las que más conocemos, que fue una especie introducida, la llamamos abeja común o abeja doméstica. Y generalmente, cuando ronda nuestro cuerpo, nos ponemos tensos y tememos ser víctimas de su aguijón. ¿Cómo sabemos si en realidad no es una melipona que no nos picará? ¿Cómo diferenciar una abeja doméstica de una melipona? Para diferenciar una abeja común de una melipona, principalmente en Argentina, es el tamaño, porque en Argentina tenemos especies pequeñas de melipona. La especie más grande tiene unos 15 milímetros, un poquito más chica que una abeja doméstica. Y la otra manera de diferenciarla es la baja agresividad que tienen. Son abejas muy tranquilas, muy tímidas. Y si uno la agarra no te van a picar, digamos, no hay modo de que te piquen. Favorecer la supervivencia de insectos, aves y plantas nativas en las ciudades es valioso para su conservación y para nuestra salud y gozo. Bueno, es importante conservar la diversidad de plantas, insectos y demás animales en la ciudad porque principalmente es un desierto que no queda más que repoblar, ¿no es cierto?, con la ayuda nuestra. Al ir transformando ese espacio en ciudades hemos ido reduciendo los hábitats y ante la crisis de biodiversidad que tiene el mundo ahora, las personas están principalmente concentradas en las ciudades y somos las personas las que podemos hacer mucho para revertir esa crisis, ¿no? Entonces es importante cualquier cosita que podamos hacer para darle un espacio a cualquier tipo de especie que se pueda asentar ahí. Cada ser viviente es una rama de nuestro gran árbol familiar. Y como parientes que somos, nos enseñan sobre nosotros mismos. Y me parece muy importante, no solo por el hecho de que la biodiversidad se proteja, sino por el hecho de que da mucho placer y mucho conocimiento meterse en el mundo, en esa trama de vida, ¿no?, en la que somos parte y medio que nos venimos olvidando de que somos parte de un sistema súper complejo, que nuestro mismo cuerpo tiene más peso de bacterias y protozoos que de nuestra propia carne, digamos. Somos un ecosistema andante y como que no nos vemos metidos en esa trama, y yo creo que por eso estamos medio perdidos también, socialmente, estamos como sin rumbo, por lo menos yo me parece que vamos así sin saber hacia dónde vamos, y yo creo que a donde tenemos que ir es a volvernos a meter en esa trama, porque esa trama ha evolucionado 4.000 millones de años y tiene un lugar para nosotros ahí. Que nosotros nos hayamos salido de ahí nos hace sentir montones de frustraciones, de desequilibrio de distinto tipo, que creo que se van a solucionar cuando nos volvamos a meter en esa trama. Gracias a las colecciones biológicas podemos estudiar esa trama y tener un mapa para que nos ayude a conocer el camino de regreso a ese lugar del que formamos parte. Las colecciones biológicas, que son las que los biólogos vamos armando con un montón de otra gente que las conserva, las cuida, a lo largo de muchos años, son muy importantes porque te dan una idea de qué es lo que había en distintos lugares, ¿no? Acá en Tucumán, en las yungas o en el Chaco, había tantas especies de tal cosa, de chinches, de libélulas, y sirve también como referencia. Por ejemplo, yo encuentro una abeja que no conozco acá y consulto las colecciones de La Plata, la colección del Museo de Buenos Aires, de Tucumán, de Mendoza, bueno, todas las colecciones de insectos donde yo sé que hay abejas depositadas, o una libélula, por ejemplo,
y las comparo y puedo saber si esa especie es nueva, si es que vino ahora por el cambio climático que está más calentito y les queda mejor para habitar estos ambientes ahora, ¿no? Como una nueva migración, una nueva invasión de esa especie, o ya estaba citada y simplemente no se sabía. Entonces las colecciones sirven como base para el estudio de la biodiversidad. La naturaleza acá nomás, un podcast de Red Naturalia. La biodiversidad en el lugar donde vivimos.